El mulligan no es como lo conocías, básicamente porque no existía. Si eres relativamente nuevo en el juego como yo, probablemente conozcas solamente el mulligan de Vancouver y el mulligan de Londres, pero anteriormente las cosas no fueron así. Es por eso que vamos a ver la historia del origen del mulligan. Antes de empezar a hablar sobre el mulligan en Magic the Gathering, tenemos que ver de dónde salió esta palabra originalmente. El origen del término mulligan viene del golf. Sí, lo escuchaste bien, del golf. En la década de 1920 había un jugador llamado David Mulligan, que tenía por costumbre repetir su primer golpe si este le parecía pobre. Por lo que sus compañeros de juego, cuando querían repetir un tiro pobre, decían: voy a hacer un mulligan, aunque realmente es una jugada que está prohibida en el golf profesional. Aunque seguro sabes mucho de golf y esto ya lo sabías. Y bueno, lo mismo pasa con Magic the Gathering. El mulligan es un sistema creado para no condicionar las partidas por la mala suerte, pero no siempre fue así. Si eres como yo y eres relativamente nuevo en Magic, pensar en una partida sin mulligan es bastante raro. Sobre todo, bueno, también tenemos los antecedentes de juegos como Yu-Gi-Oh! En donde no existe el mulligan, pero a diferencia de este, Yu-Gi-Oh! No tiene recursos, entonces no tienes tierras, no tienes energías, no tienes nada con que jugar. Juegas todo a lo locos y es un caos realmente. Hay que tener en cuenta que Magic the Gathering fue el primer TCG, por lo que en su inicio el juego estaba más pensado para ser un juego de mesa estilo Dungeons and Dragons, que por como lo conocemos hoy en día. Es por eso que si te has sentido mal por irte a un mulligan de 4 o 5, imagínate cómo se sentía un jugador cuando veía su mano sin tierras. Y es por eso que por esta época era muy común ver a los jugadores frustrados porque si robaban una mala mano sin tierras o con muchas tierras, o sea con 7 tierras, no podían hacer nada al respecto. Aunque las súplicas de los jugadores que suelen tener mala suerte, este típico jugador que siempre roba malas manos, fueron escuchadas por Wizards of the Coast. Luego de escuchar estas súplicas, Wizards implementó lo que sería el primer mulligan, aunque realmente solucionó solamente un poco este tema de la mala suerte, pero no mucho, veamos por qué. Este primer mulligan funcionaba solo si en tu mano inicial de 7 cartas no tenías tierras para jugar, o por el contrario tenías 7 tierras, entonces podías mostrar tu mano y luego barajar para robar una nueva. El problema que si tenías una sola tierra y después no robabas más tierras, igual no podías jugar. Y para agregarle otra capa más de dificultad, este mulligan solo lo podías hacer una vez, por lo que si eres de esos que le salen siempre doble en Monopoly y robabas 2 veces manos full de tierras o sin tierras, pues te tocaba jugar así. Aunque sí solucionó un poco el tema de la mala suerte, poquito. El tema de este mulligan fue un problema por 3 años hasta que vino el primer gran cambio. Luego de 3 años de usar un mulligan realmente malo, un jugador profesional que empezó a trabajar para Wizards of the Coast, llamado Matt Ira, lo tengo anotado aquí, implementó un mulligan que revolucionó el juego. Se trataba del mulligan de París. Este mulligan funcionaba de la siguiente manera: el jugador ve su mano inicial y la puede cambiar las veces que quiera, pero cada vez que lo hace robaba una carta menos, hasta que no tuviese cartas en su mano. Esto lo hacía el jugador activo primero y luego, cuando terminaba, lo hacía el siguiente jugador. Aunque cabe destacar que a Wizards of the Coast no le gustó mucho la idea de este mulligan, porque según ellos, este tipo de mulligan iba a beneficiar a los jugadores de combo. Esto les iba a permitir hacer varios mulligans de modo de que pudieran sacar las piezas de combo más rápido. Así que decidieron probarlo en el Pro Tour de Los Ángeles, por lo que debieron llamarlo Ángeles Mulligan. El experimento salió bien y decidieron implementarlo, esta vez de manera definitiva, a partir del Pro Tour de París en abril de 1997. Aunque en principio sí hubo un problema con este mulligan, y era que como el jugador activo los hacía todos al mismo tiempo, o sea, hacía mulligan, después veía su mano, después elegía si quedárselo o no, si la volvía a meter al mazo, hacía otra vez mulligan, y luego que él terminaba, el siguiente jugador era el que hacía el mulligan. Esto claramente le daba una ventaja al segundo jugador, porque él podía ver que una persona se iba a mulligan de 3, mulligan de 4, y decir, bueno, o sea, mi mano es mala, pero es mejor que tener 4 o 3 cartas en mano, entonces podían empezar con esa mano. Entonces eso hizo que hubiera un cambio y las personas hicieran el mulligan al mismo tiempo, como lo conocemos hoy en día. Yo hago mulligan, si me quedo, pasa el siguiente jugador y él hace mulligan. Si él quiere hacer otro mulligan, bueno, ya el otro jugador no puede hacer nada al respecto. Se hace al mismo tiempo el mulligan.
Este mulligan, si bien no fue tan revolucionario como el de París, sí trajo algo más de estrategia al juego. El mulligan de Vancouver consistía en que veías tu mano y decidías si hacer mulligan o no. Si un jugador empezaba con menos de 7 cartas en su mano, podía hacer un adivinar 1 o scry 1. Eso quiere decir que veían la carta del tope del mazo y decían si se la quedaban o no. Nuevamente Wizards of the Coast tuvo miedo de implementar este mulligan por los mazos de combo, por lo que hicieron muchas pruebas, lo que al final dio como resultado la implementación de este nuevo mulligan. Este mulligan buscó como que quitar esa desventaja que tenían los jugadores que sí hacían mulligan contra los jugadores que no hacían mulligan, porque ellos podían manipular el tope y saber la siguiente carta que iban a robar. Entonces, por ejemplo, si necesitaban una tierra o algo, o necesitaban una criatura y no robar más tierras, podían ver la primera carta del tope y ponerla en el fondo y así robar otra cosa. Tener más posibilidades de robar alguna pieza que necesitaban o algún mana para seguir jugando. Pero antes de hablar del último mulligan, si este video te está gustando, te invito a que te suscribas al canal, para que así no te pierdas nada del contenido que tengo preparado de Magic the Gathering. Entonces continuamos. El mulligan de Londres fue otra revolución en el juego, ya que te permitía ver tus primeras 7 cartas de la mano y si no te gustaban podías devolverlas al mazo y robar otra vez 7 nuevas cartas. La diferencia con los mulligans anteriores era que en vez de robar una carta menos, lo que hacías es que veías tu mano de 7 cartas y si al final te quedabas con esa mano, dependiendo de la cantidad de mulligans que hicieras, escoges cartas de la mano igual a la cantidad de mulligans que hayas hecho y las pones en el fondo de tu biblioteca. Este mulligan tiene la ventaja de que es más fácil de explicar para los jugadores nuevos, que por ejemplo no sepan lo que es adivinar. Además, penaliza menos el azar de robar una carta menos, sino que ya depende del jugador quitarse la peor carta que considere, dando más responsabilidad al jugador que a la suerte. El mulligan, como sabemos, es fundamental en Magic the Gathering. Este le da un toque más estratégico al juego y hacerlo o no te puede dar una desventaja de cartas. Que si no sabes qué es la desventaja de cartas, por aquí te va a estar apareciendo, sí creo que es por aquí, te va a estar apareciendo un video en el que hablo del tema. Anda a verlo porque bueno, está interesante y puede funcionarte si no conoces mucho el término, si lo conoces a medias, si lo has escuchado pero no lo conoces a profundidad. Entonces bueno, anda y ve este video que tengo sobre la ventaja de cartas y sigue viendo videos del canal.